Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 22 de octubre del año 2021, día de San Juan Pablo II, saludando ya al profesor Daniel Laud. ¿Cómo está, profesor? Yo muy bien, Víctor, y saludándote a ti y saludando a la audiencia que nos acompaña hoy viernes. Bueno, Bueno, yo me siento bastante bien. y hablando de cosas importantes, como la inflación y el tipo de cambio, me dijo que estaba escribiendo un documento sobre eso. ¿Qué nos puede adelantar, profesor? Estoy escribiendo un artículo sobre eso, ¿no? El asunto es que hace 2 semanitas tú nos estabas comentando que había un economista que había dicho que la dolarización no era la solución, ¿no? Y bueno, eso es una verdad a medias, ¿no? Y de hecho, mucha gente, ¿cómo se llama? Mucha gente entra en polémica con respecto a esto porque desde que se le quitaron los 6 ceros a la moneda, la gente estuvo muy preocupada alrededor del valor del dólar, y como está cerca, o sea, cuando se hizo la reconversión estaba en 4.18. Entonces mucha gente habla y dice cosas que probablemente no son totalmente ciertas, ¿no? O sea, la primera es hablar de un 4.30, ¿no? Y 4.30 no existe, pues, o sea, esos son 430 mil millones, ¿no? O sea, no es 4.30, ¿sí? Y la otra es que eh, eh, en estos días también hubo un hilo por ahí en el cual comentaron ¿cómo se llama? Que, que el gobierno pretendía fijar el dólar para mantener la inflación a raya, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que no están bien. O sea, el precio del dólar es un precio, ¿okay? Igualito que el precio de la carne, igualito que el precio del pan, igualito que todos los precios, ¿okay? Por lo cual un precio no puede determinar los niveles generales de precios, pues, ¿okay? O sea que por muy importante que sea el tipo de cambio, eso no causa para nada inflación, ¿no? ¿Okay? O sea, lo único que hace es marcar una referencia, ¿no? Y de hecho, bueno, si uno va, por ejemplo, a los supermercados e incluso a los bodegones, uno se da cuenta de que todo tiene una referencia, y el numerito que está al lado representa, esa referencia es el dólar, ¿no? Y el numerito que está al lado es el precio de eso en dólares, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y eso puede llegar a variar, ¿okay? Puede llegar a variar, ¿okay? Y eso, ¿cómo se llama? Eso quizá determina movimientos en los precios, pero eso no es inflación, ¿no? Eso es especulación, ¿okay? Sí, yo creo Y ahí, que eso es una de las cosas que hay que aclararle a la gente, ¿no? En primer sí, claro. lugar, aquí todo parece indicar que los precios de producto, digamos, los precios al consumidor final se fijan en dólares y listo. Ya nos quitamos el tema. Aquí en los supermercados, no hablemos de bodegones, en supermercados y farmacias, te cobran en dólares. Te preguntan si vas a pagar en dólares, ¿ok? Como primera opción. Si es en efectivo o en cualquier otro tipo. En fin. Y el bolívar digital es una referencia lejana de carácter, qué sé yo, legal, porque sí, y porque todavía eso te cobran en bolívares algunos servicios públicos. ¿Ok? Pero incluso la gasolina, que es, digamos, el gran commodity del gobierno, está planteada en dólares. Te cobran 0,50 dólares el litro, la gasolina que se consigue, y la que no se consigue incluso más cara, ¿no? Y muchos hacen colas de días para conseguir la gasolina subsidiada en bolívares, pero ya sabemos, esa gasolina es cada día más escasa y tiene un precio, digamos que impagable en el interior.
Entonces, eso es lo primero. Ahora, usted dice, bueno, ¿por qué? Se plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué entonces hay variaciones de precios en productos que están fijados en dólares? Que además, en contraste súbito con lo que eso cuesta en Estados Unidos, a veces tiene un incremento del 30, del 40, del 50, del 60, del 70% de lo que fuera. Pongo un ejemplo. Una corneta en Amazon de esa JBL, que puede costar en Amazon $100, aquí cuesta 150. Ah, ok. Ahí tú tienes la variación y tú piensas, bueno, sí, lo que cuesta traerlo, el costo de oportunidad, almacenamiento, la inversión, está bien. Ok. Y de repente pasó mañana 170, que es lo que usted estaba llamando especulación. ¿Cómo podría explicar mejor esa categoría? Bueno, eso ocurre por la escasez, ¿no? O sea, si un bien es escaso, ¿ok? Entonces eso puede presionar un ligero incremento de precios, ¿ok? Que obviamente no es el mismo que ocurre en los procesos inflacionarios, ¿no? Porque, por ejemplo, el comerciante que se da cuenta de que su producto es demandado, ¿ok? Y lo está vendiendo, por ejemplo, a $1, ¿ok? Entonces decide venderlo en 1.10, decide venderlo en 1.05, ¿ok? Porque entiende que el precio, el precio es marcador de esa escasez, ¿ok? Pero eso no es inflación, ¿ok? Eso es un proceso especulativo porque el comerciante se da cuenta de que su producto tiene demanda, ¿ok? Y es escaso. Entonces él aprovecha la situación. O sea, es más, eso es algo que uno pudiera condenar moralmente, pero eso moralmente no tiene condena. Pues. O sea, todos los seres humanos actuamos igualito. Pues. O sea, si nosotros fuésemos comerciantes, también actuaríamos así. ¿Ok? Y probablemente uno se pone siempre del lado del consumidor y dice, bueno, pero es que a mí no me gustaría que me lo hicieran, pero si yo soy el comerciante, yo lo hago. ¿Ok? Eso es una cosa que hay que tener presente, ¿no? Y bueno, eso quizás se puede solucionar, pues, o sea, quizá conversando entre el comprador y el vendedor se puede llegar a un acuerdo y el precio no es tan oneroso. Pero eso no es inflación, ¿ok? La inflación siempre es un desorden monetario, ¿ok? Y el desorden monetario no existe en el dólar. ¿Ok? El desorden monetario está en el bolívar, el desorden monetario está en Venezuela. ¿Ok? Entonces, uno no puede condenar el proceso de dolarización que ha estado ocurriendo y decir que esa es la causa de la inflación. Tampoco uno puede decir que el gobierno intenta mantener el valor del dólar para mantener la inflación. Eso es falso. O sea, el dólar es un precio. ¿Ven? Entonces, eso es como decir, bueno, vamos a regular el precio de la carne para que no haya inflación. O sea, eso es absurdo, pues. ¿Okay? O sea, la inflación es un fenómeno que ocurre por un desorden monetario. El desorden monetario ocurre porque fiscalmente este país es inviable, pues. ¿Okay? Entonces lo que habíamos dicho en estas semanas, ¿no? De que el país es demasiado grande, o mejor dicho, el gobierno es demasiado grande para el país, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es reducir ese tamaño del gobierno, hacer que el gobierno sea manejable y probablemente cuando eso ocurra, se acaba el desorden monetario, ¿no? ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? En el año, cuando yo siempre refiero a la nacionalización del Banco Central en el 74, porque el primer gobierno de Pérez es álgido en la historia económica venezolana. Pues. Pérez fue el adalid de la magnificación del tamaño del Estado. ¿Okay? Él lo hizo crecer de una manera monstruosa. ¿Okay? Y ese impulso inicial que le dio Pérez no se ha detenido. Pues. O sea, todos han agregado una gota más a esa piedra que se quiebra, que es el Estado gigantesco venezolano. Entonces, Bueno, bueno, una de las cosas que hay que hacer es tratar de reducir ese tamaño del Estado, ¿okay? Para que el financiamiento de ese Estado sea viable. ¿Okay? Y una vez que eso ocurra, bueno, se acabará el desorden monetario, pues. ¿Okay?
Ahora, varias cosas importantes que vamos a dar para la vuelta. Pero en primer lugar, una cosa es el comportamiento del dólar y otra cosa es el caos absoluto en la moneda nacional, en el presupuesto nacional. Nadie sabe cuánto es el presupuesto, no hay presupuesto. ¿Cómo es posible manejar un país sin presupuesto? Vaya usted a saber. ¿Ok? No hay confines claros del gobierno. Es difícil saber hasta dónde llega el Estado venezolano, porque es que vivimos dentro de un modelo de aceleración totalitaria. O sea, el Estado venezolano se entromete en donde le dé la gana y está en casi cualquier sitio, etcétera, etcétera. Y utiliza mecanismos insólitos para garantizar su penetración. Allí tenemos un desorden en acción. Ahora, por supuesto, tenemos la vitrina del dólar, que garantiza que haya productos, que por supuesto está en el marco de muy poca competencia, que por supuesto ha despertado la avidez del comercio, porque al final esto tiene que traducirse, profesor, en una sensación. Los que vivimos aquí tenemos la sensación de que vivimos en un país muy caro, muy caro. Todo cuesta muchísimo más que en cualquier lugar del mundo, salvo algunas excepciones. Tal vez la carne sea razonablemente económica, pero los embutidos son costosos. Aquí el jamón serrano te lo quieren cobrar como si tuvieses, digamos, en el sándwich el pedigrí del cerdo, que te dieron 30, 40, 50 dólares el kilo. Y más allá, aquí te quieren vender un sándwich de jamón serrano de 15 centímetros, qué sé yo, en 15 dólares, o sea, $1 por centímetro de jamón serrano. Entonces uno dice, oye, por supuesto, uno se lo puede comer o no, da lo mismo. Uno puede comprar jamón serrano o no, es verdad. Uno puede comprar jamón o no, es cierto. Uno puede comprar queso o no, también es cierto. Uno puede verificar dónde está más barato, cierto. Pero hay componentes estructurales que no nos favorecen. O sea, porque y la causa es el socialismo del siglo XXI, que destruyó el sistema de mercado, que no termina de proceder a una dolarización limpia, que vivimos una dolarización sucia, que todo el mundo sabe, digamos, que no hay fundamentación legal para eso, que todo el mundo, nadie puede mirar al futuro, porque futuro no hay, nadie puede saber cómo esto va a ser en diciembre, cómo va a ser el próximo año. El gobierno no tiene presupuesto y por lo tanto sin presupuesto no define tampoco un horizonte. Y para colmo tenemos la oposición que tenemos. Entonces, bueno, todo está mandado a hacer para nosotros seguir sufriendo lo que estamos sufriendo en términos de inflación y tipo de cambio. Pero después quiero que invierta un poquito de tiempo en explicarnos qué pasa en el otro confín. Ya vimos el dólar, pero qué pasa en el bolívar digital. Y ya regresamos con Daniel Laud hoy en Viernes de Economía. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Academia Nacional de Medicina reitera este viernes su desacuerdo en colocar candidatas vacunales a menores de 12 años. Súmate denunció que el CNE guarda silencio ante el uso de recursos del Estado para favorecer al PCV. INAME informó que onda tropical número 64 se aproxima al oriente del país y prevé que se registren lluvias en gran parte de Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, 15 personas fallecieron en una explosión este viernes en fábrica de pólvora de Ryazán, al oeste de Rusia, según el Comité de Investigación de la región.
Pakistán reabrió este viernes uno de los 2 pasos fronterizos claves con Afganistán tras 5 meses de cierre por la pandemia de coronavirus. Y en los deportes, el base Stephen Curry anotó 45 puntos en el triunfo de los Warriors 115-113 a los Clippers en la NBA. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con el profesor Daniel Laud, que es economista e historiador. Y estábamos conversando con él sobre sus reflexiones sobre la inflación y tipo de cambio. Ya definimos, dolarización es un precio más que no puede definir la inflación de un país. Los precios varían en dólares también por un conjunto de circunstancias que tienen que ver con la especulación y además la falta de sentido de las condiciones de marco. Okay, aquí todo es muy de corto plazo porque en el marco de la absoluta arbitrariedad tú no tienes sino el día siguiente, sí, eso siendo muy optimista. Ahora, en el confín del bolívar, haciendo abstracción del dólar, que todo el mundo le cae encima, el dólar no es la solución, la solución es el bolívar. No, la solución no es el bolívar. Es más, de hecho el problema más bien es el bolívar. El problema es que como hay ese desorden monetario del cual nosotros habíamos hablado en la media hora anterior, es lo que causa esa inflación, ¿no? Y fíjate, hay una cosa que es sensacional, ¿no? En Estados Unidos desde el 2008, el Banco de la Reserva Federal ha estado emitiendo dinero, o sea, ha emitido muchísimos dólares. La base monetaria norteamericana ha crecido 5 veces. Sin embargo, ellos no tienen inflación. Entonces, a mí me parece eso sensacional, porque eso da pie para explicar muy bien qué es lo que pasa. ¿Por qué no ocurre inflación si el Banco Central está emitiendo billetes? ¿No? Porque ese es el prejuicio que normalmente la gente tiene en mente cuando habla de que la inflación es un problema de que el Banco Central se pone a emitir mucho billete. Bueno, está bien. El central norteamericano, el Banco de la Reserva Federal, lo está haciendo. ¿Por qué ellos no tienen inflación y nosotros sí? Bueno, porque el dólar tiene demanda monetaria. Usted le da un billete de dólar a un señor que le hace el jardín en su casa y el hombre queda contento. Y eso no solamente pasa en Venezuela, eso pasa en los Estados Unidos. O sea, yo, supónganse ustedes, voy a un restaurante en los Estados Unidos, dejo una propina, $2, $3, y el mesonero queda contento. ¿Por qué? Porque a él le gusta ese billete
que se llama dólar. O sea, eso tiene demanda monetaria. ¿Okay? Así es como los economistas disfrazamos la palabra me gusta el billete, diciendo hay demanda monetaria. ¿Okay? En el caso venezolano no hay demanda monetaria. ¿Okay? No la hay. Y eso se evidencia clarito cuando uno camina por las calles de Caracas y encuentra billetes de los conos anteriores botados en el piso y nadie dobla la espalda para levantar ese billete. ¿Okay? Por ejemplo, en los Estados Unidos un billete de $2 existe, pero es escasísimo. ¿Okay? Es una cosa extraña, ¿okay? que se ve muy pocas veces. Si yo me encontrase un billete de $2 en el estacionamiento de un centro comercial en los Estados Unidos, por supuesto que lo agarro, ¿okay? Igual el de uno, pues, ¿por qué? Porque yo sé que eso tiene valor monetario, que la gente lo acepta. Entonces, ese es el problema del bolívar, pues. El bolívar no tiene credibilidad, no tiene demanda. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que genera la inflación, pues ese desorden entre oferta y demanda. ¿Okay? O sea, un banco central emitiendo en exceso billetes y un montón de gente que no quiere para nada esos billetes. ¿Okay? Por eso que sí puede ser cierto que la solución sea dolarizar la economía. ¿Okay? Pero para dolarizar la economía, como dices tú, hay que hacerlo de una manera seria, pues. O sea, que el gobierno tiene que decir, mire, se acabó, ya nosotros no vamos a emitir más bolívares, de aquí en adelante todo el mundo transa en dólares y la moneda de curso legal es el dólar, nos guste o no nos guste. ¿Okay? Ese es el primer paso. ¿Okay? Y por supuesto, eso debería suponer, ¿okay?, que el gobierno se va a enseriar y que de aquí en adelante va a seguir una serie de reglas fiscales con la finalidad de que eso no se vuelva a desordenar. ¿Okay? Entonces, ese es el otro elemento clave aquí. ¿Okay? O sea, no es la dolarización sola, ¿no? Y eso hay que aclararlo muy bien porque mucha gente se cree el cuento de que no, si nos convertimos al dólar ya se acabó todo, ¿no? Miren, el Ecuador le va muy bien. ¿Okay? Ecuador va muy bien desde el año 2000 que se dolarizaron, ¿okay? Pero ha tenido sus complicaciones, ¿no? De hecho, cuando fue presidente Correa desordenó mucho las cuentas fiscales ecuatorianas con la intención de bombardear la dolarización. Él no le gustaba, ¿okay? Él quería tener una moneda nacional, porque por supuesto los gobiernos les encanta eso de tener una moneda nacional porque la pueden devaluar, ¿okay? Y con eso financian sus déficits fiscales, pues, ¿okay? Y bueno, y les importa un pepino el bienestar de la gente, ¿okay? Aunque digan que sí les importa. ¿Okay? Entonces, bueno, él minó, ¿okay?, parte de la dolarización haciendo desórdenes fiscales, por lo cual en dolarización se puede hacer desorden fiscal. ¿Okay? O sea, se requiere que además de que se dolarice, el gobierno se enserie, ¿okay?, que el gobierno diga hasta aquí llegué, ¿okay? O sea, no voy a hacer gastos en exceso, ¿okay? Tampoco voy a tratar de perjudicar a los consumidores nacionales dañándolos con un aparataje fiscal desordenado, pero eso se puede hacer. ¿Okay? Por eso es que la solución no es automática, pues. O sea, no es que usted se dolariza y eso es como un switch que usted apaga y se acabó la inflación. No, lo que genera la dolarización es una pared, una imposibilidad que Correa, con toda su perversión, no pudo tumbar totalmente, pero es una imposibilidad para el manoseo y para la manipulación monetaria. O sea, no pueden tener déficit porque, bueno, no tienen tampoco reservas, los dólares son los que tienen y ya. Ahora, eso efectivamente exige otro tipo de gobernante, ¿ok? Claro. No los alucinados venezolanos. Otro tipo de gobernante cuya oferta al país sea absolutamente diferente y no sea esa populista por la que ellos quieren resolver todo, pero que no resuelven nada. Yo creo que hay que recordarle a la gente la oferta populista venezolana. Empleo, pleno empleo. Tenemos un desempleo brutal. Y además hay que decir que las cifras de desempleo, las oficiales cuando las habían,
estaban fundadas en que se consideraba empleado aquel que había trabajado por lo menos una hora, remunerado o no, los 15 días anteriores a la ocurrencia de la encuesta. Bueno, imagínense ustedes el qué trabajo será ese que tú trabajas una hora cada 15 días. Entonces aquí hay un desempleo abierto a pesar que ellos ofrecieron empleo abierto. Salud para todos. ¿Cuál salud? Educación para todos. ¿Cuál educación? Seguridad para todos. ¿Cuál seguridad? Infraestructura de servicios públicos, agua, luz, ya lo sabemos. Ellos ofrecen una cosa, pero no solo que ofrecen una cosa, sino que construyen burocracia supuestamente para garantizar esa oferta que no cumplen. Entonces es mejor construir una relación con el gobierno diferente y empezarle a pedir al gobierno el que concentre su acción para ver si concentrado puede hacer algo, ¿no? Claro, y ahí caso un poco con tu editorial, ¿no? Porque tú estabas hablando de una instrumentalización, ¿no? Así es. Y bueno, lo que tenemos nosotros son políticos instrumentales, ¿okay? Eso es lo que tenemos y lo que hay que hacer es conseguirnos unos políticos serios, ¿okay? Gente que de verdad quiera administrar, ¿okay? Administrar y no proponer milagros que no ocurren, ¿okay? Porque lo que tú comentaste, pues, o sea, nos dicen educación gratuita y no hay educación gratuita. Nos dicen salud gratuita y no hay salud gratuita. Entonces, toda esa oferta falsa, ¿okay? Hay que desmontarla, pues. O sea, ¿qué es mejor para una sociedad? ¿Okay? Que todos tengamos un nivel de ingresos serio, ¿okay? En el cual podemos pagarnos nuestra salud, podemos pagarnos nuestra educación, ¿okay? O que el gobierno venga y nos regale una educación de basura, ¿okay? Una salud de basura, ¿okay? Y unas pensiones de basura. O sea, imagínate tú todo lo que significa la burocracia del seguro social para que te terminen dando $2 porque a hospitales no puedes ir. O sea, que tú tengas que mendigar una medicina crítica y costosa para una enfermedad crónica. O sea, todo podría hacerse mucho más sencillo. Mira, el profesor, la verdad, y eso lo decía Ramón Piñango. Ramón Piñango decía, los venezolanos no pueden con una estructura demasiado compleja. Siguen sin poder. O sea, a los venezolanos les queda grande el tamaño de un hospital como el Pérez Carreño, como el Universitario del Zulia, como el Universitario de Caracas. Cuando tú los visitas son ruinas. Alguien los construyó y están arruinados. No pueden con la lógica del mantenimiento de un ascensor. No pueden con el suministro de medicinas. No pueden con la iluminación del pasillo. O sea, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos? Seguimos insistiendo en lo que ya demostramos que no podemos hacer. Igual vamos a decirle a las empresas del Estado, el que es la constatación de una gran imposibilidad. A fin de cuentas, de las empresas públicas, ¿qué le queda al venezolano? Nosotros, además, discutiendo y debatiendo sobre una industria obsoleta, tecnológicamente, que no tienen ningún sentido competitivo porque 20, 30, 40 años después, imagínate lo que significa la tecnología, ¿no? El desarrollo tecnológico en los otros países. Nosotros pensando que Sidor es la oferta por antonomasia para el desarrollo del sur. Sidor, por favor. O las alumínicos. Uno no quiere decir que el negocio del hierro o del aluminio no tenga sentido, pero con esas empresas, con esa administración, con esa lógica estatista y creyendo que tienen que cargar encima el costo de una ciudad como Puerto Ordaz, ¿cómo se puede hacer? Eso es imposible. Ahora, ¿quién dice que eso es un fracaso y que ya no vamos más por allí? Bueno, fíjate, eso en parte se casa con lo que tú comentas, ¿no? Porque fíjate que a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, nosotros fuimos varias veces a Puerto Ordaz, ¿okay? Y cuando lo hicimos, ¿okay? Oíamos a los taxistas diciendo que las empresas básicas no contribuían haciéndole cosas a los habitantes de Puerto Ordaz, ¿no? Eso es un absurdo. O sea, una empresa no tiene por qué construirme una plaza a mí, una empresa no tiene por qué regalarme cosas a mí, no tiene por qué darme los útiles escolares de mis hijos. ¿Qué es eso? O sea, eso son cosas que tengo que proveerme yo. O sea, yo tengo que tener la suficiente responsabilidad para mandar a mi hijo a un buen colegio, ¿okay? Para comprarle unos útiles adecuados para que ese muchacho aprenda, ¿okay?
Es más, preocuparme de que el muchacho aprenda, ¿okay? No hacerle la tarea, que esa es otra cosa que hacemos los venezolanos equivocadamente. O sea, el padre tiene que estar pendiente. Mire, usted hizo la tarea. ¿Y por qué no la hizo? ¿Okay? O sea, ¿cómo usted va a enfrentar eso mañana con la profesora si usted no hizo la tarea? ¿Okay? Esa es la actitud del padre. No miran María o Josefina, como se llame mi esposa, vamos a hacerle la tarea a los muchachos para que los muchachos salgan bien. No, es para nada, ¿no? Y esa actitud paternalista que a veces está en la casa es la misma actitud paternalista del gobierno, pues. O sea, y el gobierno no nos puede dar nada, ¿okay? Es más, por eso Sidor está arruinada, pues, porque la administra el gobierno, pues. ¿Okay? Si Sidor estuviese todavía privatizada, Sidor sería una empresa envidiable, ¿okay? Que nosotros envidiable y además producto de orgullo. Así es. La queja de los trabajadores, ay, nos hacen trabajar mucho, nos tratan mal, preferimos preferimos que la estaticen para que nos traten bien. Ahí tienes tú, nos traten bien, ahora no les dan ni agua les dan. Ok, pero aplaudieron precisamente la estatización y por eso es que también la instrumentalidad es del venezolano, que no sabe. Okay, él no sabe qué es lo que quiere, no sabe, digamos, hasta dónde pedir efectivamente. Claro, ¿no? Y ¿cómo se llama? Aquí hay que reeducar por completo al país, pues, o sea, empezando por nosotros los venezolanos, ¿okay? Hacernos entender que efectivamente no es bueno tener un gobierno que nos quiera regalar todo. ¿Okay? Bueno, profesor, es que mire, hasta hace poco, estoy hablando del 2015, 2016, la oferta política de la oposición era conseguir 10, 12 mil millones de dólares para reflotar las empresas básicas. Entonces usted se imaginará con el desmadre que tenemos, que a alguien se le ocurra que necesita un empréstito para reflotar las empresas básicas. Y bueno, la verdad es que el mar de fondo de todo el plan, el construido por estos economistas keynesianos, Hausmann y demás, era endeudamiento del país para seguir el modelo estatista del país. Insólito. Claro, y eso no tiene ningún sentido, pues, o sea, es lo que también yo comento a veces en los artículos y a veces lo digo en el programa, pues, o sea, los economistas buscan el apoyo del Fondo Monetario, el apoyo del Banco Mundial, porque lo que quieren es más endeudamiento para seguir en la misma manguangua que ha venido ocurriendo desde el 74 para acá. Y eso no es lo que necesita el país. Lo que necesita el país es trabajo. Lo que necesita el país es empresa privada. Lo que necesita el país es seriedad. Necesita menos deuda. ¿Okay? O sea, esa deuda que el gobierno adquiere, bien sea con el Fondo Monetario, bien sea con la banca internacional, esa deuda hay que pagarla. ¿Okay? Y la van a pagar nuestros nietos. ¿Okay? Entonces, bueno, eso ahí tenemos una pregunta que no podemos dejar de responder, profesor. Porque con toda esta vorágine se nos ha olvidado, ya no tenemos ni reservas ni nada, está bien, pero tenemos deuda. ¿A cuánto asciende la deuda pública nacional? Bueno, la deuda pública nacional no se sabe cuánto es, porque a eso se le ha añadido, o sea, la deuda que es oficial, que es 96 mil millones de dólares, ¿okay? Se añaden, ¿okay? El fondo chino, el fondo iraní y un montón de fondos que no tienen fondo y que por supuesto pesan sobre el futuro de Venezuela. ¿Okay? Por eso que quizá ¿cómo se llama? Quizá la actitud más valiente fue la que asumió el general Juan Vicente Gómez en 1908 cuando le da el golpe a Castro y decide que la única manera de solucionar el problema en Venezuela era pagar la deuda externa, ¿no? Y comienza un plan de pago sistemático hasta que en 1930, para conmemorar el aniversario de la muerte del Libertador, él pagó el último pedazo que quedaba de la deuda externa venezolana. Eso nos dio una herencia importante en el siglo XX que nosotros malbaratamos, nosotros la destruimos, ¿okay? Con este proceso de agigantamiento del tamaño del Estado.
Y eso no puede continuar, no puede seguir. Un país pobre no tiene por qué cargar una deuda monstruosa. Pero allí es donde empieza el problema. Nosotros somos efectivamente un país pobre, somos efectivamente un país pequeño, somos un país que no tiene cómo liderar ninguna nueva épica latinoamericana, pero nosotros nos creemos ricos, herederos del Libertador de un país grande que necesita expandir, digamos, su punto de vista por toda América Latina. Y de hecho, lo que dice el general Carvajal es que en esa alucinación, y por esa alucinación, cientos de maletas llenas de dinero recorrieron América Latina. Ellos decían que era la espada de Bolívar, pero creo que era algo más que la espada de Bolívar. Bueno, acuérdate que la espada de Bolívar era de oro con piedras preciosas, ¿no? O sea que eso es bien simbólico de lo que representa ese movimiento de la espada de Bolívar por América Latina, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto, pues, o sea, eso forma parte de la misma instrumentalidad de nuestros políticos, pues, o sea, esa idea de que ellos tienen en la cabeza de que nosotros somos un país grande, un país que tiene un destino como guía de la América Latina. Eso es un absurdo de marca mayor. Nosotros somos un país pobre, ¿okay? Puede ser que tengamos petróleo, puede ser que tengamos coltrán, puede ser que tengamos todos los minerales que se les ocurra, pero eso no exenta el que seamos un país pobre, porque un país pobre es un país que no produce y nosotros no producimos. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú estabas comentando acerca de los precios. Pues. O sea, si nosotros produjésemos, ¿okay? O sea, hubiese oferta de algo y eso contribuiría a que hubiese menos distorsiones de precios. Pues. Entonces, bueno, necesitamos políticos serios, necesitamos políticos responsables que entiendan ciertamente, que miren hacia adentro y vean cuál es la realidad del país y en función de la realidad del país nos ofrezcan cosas serias, ¿okay? Nos ofrezcan un país ordenado, nos ofrezcan producción, ¿okay? Y bueno, aquello que no se puede producir se importa, ¿okay? Porque ningún país lo produce todo. Pues. Eso también es un mito, ¿okay? O sea, hay que centrarse en aquellos productos en los cuales uno tiene ventaja y que los puede producir de manera tal de que satisfaga efectivamente al consumidor. Esa es la función de verdad de una empresa, ¿okay? Y bueno, pero además en competencia. O sea, no puede ser, digamos, que aquí la única cosa que piden los empresarios es aranceles. O sea, eso es insólito. Y además, como todo el resto de la política fundado en una mentira, en una media verdad, ellos se paran y dicen, estamos destruidos, pero queremos aranceles. Aranceles como para proteger cuál industria que dicen ustedes mismos que está destruida. O sea, ¿por qué van a pagarle a los consumidores venezolanos? ¿Por qué? En un momento como este. Es la pregunta que yo me hago. Y bueno, en eso tienes razón, pues. O sea, la industria la empresa en general no puede pedir protección, ¿okay? O sea, la empresa tiene que saberse defender ella en el mercado. Y bueno, y si no es eficiente, bueno, cerrar, pues. ¿Okay? No, y con el agravante siguiente, piden protección porque supuestamente hay un conjunto de distorsiones en el mercado, pero apoyan al distorsionador, se reconcilian con él y dicen vamos a hacer negocios juntos. ¿Quién los entiende? ¿La vamos a pagar nosotros? ¿Vamos a pagar nosotros? Eso forma parte de la concepción mercantilista del negocio, ¿no? O sea, un empresario que entiende claramente que el gobierno puede darle protección, ¿okay? La solicita y la consigue, ¿okay? Por eso es que tenemos que buscarnos también políticos serios que entiendan que esa no es su función, pues. O sea, la función de un gobierno no es proteger las industrias, la función del gobierno es administrar recursos públicos. Y eso no significa regular precios, no significa regular el dólar, no significa ayudar a los compadres que son empresarios, sino apoyar un país que quiere tener futuro. El último compadre creo que la está pasando mal en Miami. El último de los compadres, o el penúltimo compadre, digámoslo así. Sí. Bueno, mi querido profesor,
creo que se nos fue el tiempo, creo que queda absolutamente claro, creo que esto da para seguir discutiendo muchísimo tiempo, creo que el tema fue muy pertinente y creo que tenemos que irnos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, producción y demás. José Gregorio González, el zar de los controles, Helen Machado, la diva en la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenido y a todos ustedes, María, Yoyo y demás amigos que estuvieron por el Top Chat. Ya saben, nos vemos el lunes. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.